von Rusch hay dos tipos de principios fundamentales. Unos son de carácter sustancial, porque se refieren al concepto del presupuesto, y otros son de carácter formal porque se relacionan con la estructura interna del presupuesto. Voy a parar un poquito para dejar ingresar. Bueno, entonces, les repito, los principios presupuestarios de acuerdo a Euler y von Rusch son de dos tipos. Unos que son de carácter sustancial, porque al referirse al concepto general del presupuesto, y otros de carácter formal, por relacionarse con la estructura interna. Principios presupuestarios de carácter sustancial, y el primero y más importante que tenemos es el equilibrio presupuestario. Este principio es el que más ha centrado la atención de los estudiosos de esta materia, el que más ha hecho que los estudiosos analicen y estudien, y es considerado como una regla de oro, hasta llegar a la posición que del mismo tienen los financistas modernos, los cuales permiten el déficit presupuestario, abandonando por lógica lo que significa el dogma presupuestario. O sea, ¿cuál era el dogma presupuestario? Que a la misma cantidad de ingresos se tuvieran la misma cantidad de gastos. Pero lógicamente, al permitir el déficit, lo que se está permitiendo es que hayan más gastos que ingresos. Y tener esa libertad de ese principio, que era una regla de oro, ha hecho que muchos países, no solo nosotros, sino muchos países en el mundo, lógicamente tengan problemas económicos en cuanto al presupuesto público. ¿Por qué? Porque han permitido de alguna manera que se dé el déficit presupuestario. ¿Qué significa el permitir de alguna manera que se dé el déficit presupuestario? Lo que lógicamente permite es que se tengan más gastos que ingresos. Y esto hay que tenerlo claramente en esta situación. El equilibrio presupuestario, según la teoría clásica, según los ascendistas clásicos, es la consecuencia de ajustar los gastos a la fuente de ingresos, casi exclusiva de los impuestos, oponiéndose en consecuencia a los recursos provenientes de empréstitos y de medidas monetarias. O sea, ¿qué quiere decir los clásicos? Que solamente se refieren exclusivamente a los impuestos y que ellos están en desacuerdo en utilizar los empréstitos, que son los créditos públicos, y medidas monetarias como medios para cubrir el déficit, o sea, el hecho de que los gastos totales del Estado no excedan el total de los ingresos ordinarios. Esta corriente considera que los ingresos del Estado no se establecen ni se autorizan con la emisión del presupuesto, ya que estos han sido establecidos con anterioridad por otras leyes, de tal manera que el presupuesto constituye una condición para que puedan percibirse los ingresos. A este respecto, señalaba Fallaviesca en su obra citada: el presupuesto depende de la economía, porque la economía la nutre, y lógicamente esta depende del presupuesto, en la medida en que la deprime, en la estabiliza o la desarrolla. En última instancia, lo verdaderamente importante no es el equilibrio presupuestario, sino el equilibrio económico en general del país. Me voy a detener aquí, voy a ingresar a los saludos. El equilibrio presupuestario y la doctrina moderna. La hacienda pública moderna defiende la conveniencia de que en ciertas situaciones económicas se maneje una política deficitaria del gasto público. Incluso sostiene la tesis de que en ocasiones conviene provocar una situación de desequilibrio,
mediante un incremento de los gastos a fin de que el Estado pueda actuar con mayor eficacia en la política de empleo y en la creación de nuevas rentas. El autor Harold Sommer sostiene que algunos pretenden que el presupuesto puede estar equilibrado temporalmente durante los periodos de depresión, pero en el curso del ciclo económico deberían de estar equilibrados. En este tema es importante entender que cuando hablamos de que el presupuesto es equilibrado, debemos entender que tanto el total de los ingresos como los gastos representan cantidades iguales y debemos entender la terminología siguiente. Aquí hay dos cosas que tenemos que tener claridad en ellas y me imagino que ustedes lo oyen todos los días. Oyen, por ejemplo, que dicen que hay un déficit. ¿Cuándo hay un déficit? Cuando los gastos son mayores a los ingresos. Y también hay superávit, que pues cuando los ingresos son mayores a los gastos y todavía queda un excedente. O sea, ¿qué es lo que le conviene de estas dos figuras más al Estado? Pues naturalmente tener un superávit. ¿Por qué? Porque va a tener más ingresos, va a tener más dinero en las arcas del Estado y lógicamente todavía va a tener un excedente que puede ahorrar, que ahora, hoy por hoy, se nos ha ido a todos esa posibilidad. No tenemos la posibilidad de ahorro. Muchos nos hemos gastado nuestros ahorros. Voy a parar aquí un momentito y voy a ingresar. Entonces, continuamos. El principio de anualidad. Este principio de anualidad presupuestaria llegó a constituir un principio indiscutido para la hacienda clásica y fue a partir del siglo XVII en donde se dio un logro del Parlamento, que era el representante de la soberanía popular frente al Poder Ejecutivo, con la finalidad de conocer, vigilar y limitar la actividad del gobierno. Sí, ¿alguien levantó la mano por ahí? ¿Alguien levantó la mano o es alguien que quiere entrar? Me voy a detener aquí, vamos a... ¿Quería hablar alguien? Bueno. Vamos a continuar. Entonces, como les digo, ese principio de anualidad es un principio indiscutido en la hacienda clásica y en el siglo XVII se constituyó un logro del Parlamento francés que estaba representante de la soberanía popular frente al Poder Ejecutivo con la finalidad de conocer, vigilar y limitar la actividad del gobierno. Cuando hablamos de este principio hay que tener presente que está implícita la idea de que corresponde a un periodo equivalente a 12 meses. Pero esto no significa necesariamente que corresponda a un año calendario o un año natural, porque ¿cuál es el año calendario? El año calendario es el que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Así es como nosotros tenemos, digamos, estructurado ese año natural, ese año calendario. Ustedes miran un calendario y se van a dar cuenta que el año comienza con el 1 de enero y lógicamente esto va terminando el 31 de diciembre. Pero hay otros casos en otros países, como en Estados Unidos e Inglaterra, que el año no es así, que el año comienza el 1 de julio de un año y termina el 30 de junio del siguiente. O sea, ellos no tienen ese año natural, pero tienen un año, porque sí lo tienen las legislaciones, que abarca, si ustedes lo miran en la práctica, abarca siempre con los 12 meses, pero que abarca 2 años calendarios, o sea, dos partes de un año natural. ¿Por qué? Porque comienza el primero de julio y termina el 30 de junio. Nosotros, nuestro ejercicio fiscal en la administración tributaria lo teníamos de esa manera hasta antes que se publicara
la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahí cambió y ya se volvió al año calendario, al año natural. La doctrina moderna en relación a este principio indica que ha sido el peso de la tradición que difícilmente no haya nadie que se oponga. Nadie se pronuncia en contra. Solo actualmente Giuliani von Rush no le atribuye un carácter riguroso de otros tiempos y dicen que hay procedimientos que permiten flexibilizar de tal modo que aun jurídicamente subsiste el presupuesto con carácter anual, en la práctica sus disposiciones cubren un periodo de tiempo más prolongado. Y ese es el caso de nosotros. El caso de nosotros es que si no se aprueba el presupuesto porque se da esa discusión política en el Congreso de la República, nuestro legislador constitucional sí encontró un remedio. ¿Y cuál es ese remedio? Que pueda aplicarse el presupuesto que se autorizó para un año antes, haciéndole algunas modificaciones. Lógicamente, todo principio tiene una excepción. Como es de suponer, no siempre es posible observar este principio, especialmente en materia de las erogaciones, en otros casos, circunstancias que pueden ser de orden político que lo impiden. Por ejemplo, los créditos provisionales y la reconducción del presupuesto. Eso es completamente importante. Y si ustedes se dan cuenta, hoy hubo una aprobación en el presupuesto que yo estaba buscando, pero no lo he encontrado. Y es precisamente que se aprobó una modificación presupuestaria. La estuve buscando, pero hasta el jueves procuro tenérselas porque lo estaban discutiendo, pero al final no sé si fue aprobado y yo les contaría entonces. ¿Cuáles son principios de carácter formal? En primer lugar, tenemos la unidad presupuestaria. Este principio, ¿qué pide? ¿Este principio a qué se refiere? ¿Este principio qué exige? Que todas las finanzas del Estado en sus gastos e ingresos totales figuren en un solo presupuesto. Quiere decir que este principio reafirma que el presupuesto público debe de contener dos grandes partidas a saber, que debe de contener lo que son los ingresos y los gastos, no dos presupuestos, sino debe de tener una unidad presupuestaria contenida por ingresos y gastos. Y con esto, ¿qué se consigue? ¿Qué se quiere lograr? Tener un cuadro total y exacto de la relación, de la realidad financiera de un país sin ocultamientos. Porque si ustedes tienen por una parte los ingresos y por una parte los gastos, puede ser, no es como cuando usted mira los ingresos y los gastos en un solo documento, sino que usted puede pensar que tiene mucho dinero, pero los gastos son tantos que no va a tener nada. Vamos a quedarnos aquí, voy a ingresar a los alumnos. No tenemos alumnos. Bueno. Las finanzas públicas tradicionales fundamentan este principio en consideraciones de orden técnico, más que de carácter político. ¿Y cómo pueden sintetizarse estas consideraciones que son fundamentales para este principio? Primero, que el principio de la unidad presupuestaria permite fácilmente apreciar si el presupuesto está equilibrado. Dificulta la realización de maniobras como lo son la simulación de economías y la ocultación de gastos en cuentas especiales. Hace posible conocer la magnitud efectiva del presupuesto y la porción de regla que está afectada en las erogaciones. Evita complicaciones y obscuridades. Facilita el control parlamentario que se verá dificultado por cuentas fraccionadas, al propio tiempo que imposibilita la comparación del grado de utilidad de los gastos
al beneficiarlos de una manera integral. Luego tenemos el principio de universalidad. ¿Qué promulga este principio? ¿A qué se refiere? Vamos a detenernos un poquito, vamos a ingresar a alumnos. Bueno, ya como que no hay alumnos. Ya no volveré a regresar, perdón. Bueno, entonces les decía que este principio lo que necesita es, permítame un momentito, solo voy a cargar la batería. Disculpen, entonces, este principio promulga porque no haya compensación o confusión entre los gastos y los recursos. Y al decir recursos, lo que está diciendo es ingresos. Y ambos deben de ser consignados en el presupuesto por su importe bruto. Ustedes van a estar repitiendo mucho esta palabra bruto, pero no es a la que ustedes están acostumbrados, sino el importe bruto quiere decir sin ninguna resta, sin ninguna extracción de cantidad, sino la cantidad como es, sin extraer saldos netos, siendo este un principio generalmente reconocido por los más destacados estudiosos de las finanzas públicas. De este principio, la doctrina moderna ha observado que la figurada aplicación de este principio podría conducir a situaciones absurdas, a situaciones complicadas, a situaciones no muy claras, que seguramente han desnaturalizado su finalidad. Y se está refiriendo especialmente a las actividades industriales y comerciales que están a cargo de entidades autónomas. Principio de la no afectación de los recursos. ¿Este principio a qué se refiere? Este principio se refiere a que determinados recursos no se utilicen para la atención de gastos determinados. Esto es que no tengan una afectación especial, sino que ingresen a rentas generales, de modo tal que todos los ingresos, sin discriminación, entren a un fondo común y sirvan para financiar todas las erogaciones. O sea, ustedes leyeron en ese artículo 237 que dice que todos los ingresos entran a un fondo común. Entonces, lógicamente, no se puede afectar para algo especial, sino que ingresan a rentas generales, de tal modo que todos los ingresos sin discriminación van a un fondo común y sirven para financiar todas las erogaciones. La doctrina se ha pronunciado casi en su mayoría a favor de este principio y hacen ciertas valoraciones. Esas valoraciones están referidas fundamentalmente a que su vigencia se obtiene claros beneficios y que estos beneficios pueden ser políticos y económicos. En cuanto a su aplicación, señala Jaramillo, fuera del desorden que introducen en el manejo de la hacienda pública, estas desviaciones especialmente presentan un inconveniente. Y el grave inconveniente que presentan es que quedan servicios insuficientemente dotados a tiempo que otros dejan superávit que no se sabe qué aplicar. Entonces, imagínense ustedes que el Ministerio de Educación le den una gran cantidad de dinero y que no logre efectuar el gasto público, mientras que, por ejemplo, hay un ministro de Agricultura que tiene una mayor desarrollo y una mayor aplicación del presupuesto, va a estar sacrificado
porque lógicamente se le dio una utilización completamente, digamos, completamente señalada. No pueden haber destinaciones especiales y eso lo reconoce nuestra Constitución. Voy a abrir aquí un poquito para, por favor, ingresar aquí a los compañeros. Vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar. Este principio ha sufrido en las últimas décadas grandes modificaciones, dejando de ser un principio financiero ortodoxo e inmutable. Tratadistas como Duverger y Trotavas han subrayado la necesidad de afectar gastos especiales, criterio que también es compartido por Falla Viesca, quien al respecto nos dice que para ciertos casos sí es justificable y a la vez conveniente establecer determinados ingresos para fines especiales y no para gastos generales. Esto no solo da una gran transparencia a los recursos obtenidos y facilita enormemente el control del Estado, sino que se convierte en algo muy necesario, sobre todo para la atención de determinadas exigencias económicas y sociales que son de ineludible atención. Y aquí tenemos un principio que es fundamental y es el principio de la especificación del gasto. Este principio, al igual que los otros, es una conquista del Parlamento francés. Y esa conquista del Parlamento francés se dio en el siglo XIX, mediante el cual se impone una limitación más al organismo ejecutivo. Y es en la administración de los gastos públicos, encontrándose este principio incorporado hoy en día a las prácticas presupuestarias de casi todos los países. Conforme a este principio de la no afectación, la sanción parlamentaria no debe traducirse en sumas globales libradas a la discrecionalidad de la administración, sino que debe consistir en importes detallados para cada tipo de erogación, porque de esta manera permite una mejor fiscalización en cuanto al presupuesto público. Me voy a detener un momentito aquí, vamos a ingresar. Vamos a continuar entonces. Esto implica que cada servicio debe tener su denominación y la partida correspondiente para atender el gasto que demanda, lográndose que mientras más se dividan y discriminan los gastos públicos, mejor limitada queda la esfera de la acción fiscal del gobierno y más facilidades para llevar a cabo la fiscalización del presupuesto. Es importante aquí agregar que Matus Benavente agrega otros principios que dicen que hoy por hoy son importantes y esos principios son la veracidad y la publicidad del presupuesto. ¿En qué consiste la veracidad? La veracidad, como en cualquier cosa, consiste en hablar la verdad. Exige este principio que en el cálculo de los ingresos se consigne la verdad, se consigne solo las sumas que verosímilmente puedan esperarse han de fluir las arcas fiscales, sin que sea lícito ni legal abultarlas para presentar un financiamiento aparente del presupuesto o reducirlas con el objeto de obtener un superávit
al final del ejercicio. Este principio es importante porque de la veracidad de los datos incluidos en el presupuesto va a depender mucho el resultado que se obtenga. Si nosotros no ponemos los principios, digamos, no ponemos la verdad en este presupuesto, vamos a creer que vamos a tener mucho dinero y tal vez esto no es una realidad. Por eso hay que poner la verdad cuando se plasma un presupuesto público. Este principio, ¿por qué es importante? Porque de la veracidad de los datos incluidos en el presupuesto depende el resultado que de este se obtenga. Principio de publicidad. En cuanto al principio de publicidad, la gran parte de tratadistas que han estudiado este tema lo estudian, pero creen que no es principio, sino dicen que esta debe de ser una característica del presupuesto, que la publicidad del presupuesto público es un hecho indiscutible, pues actualmente su publicidad es real y efectiva. El hecho de que ustedes puedan ingresar a la página del Ministerio de Finanzas Públicas y puedan ir a tener el presupuesto aprobado es lógicamente el poder darse cuenta usted qué fue lo que aprobaron. Y si va al Congreso de la República y busca también en su página, va a encontrar cuál es el proyecto aprobado por el Congreso de la República. Para que todos los habitantes de este país y la opinión pública como factores de presión puedan estar enterados del manejo de los fondos públicos e influir en la toma de decisiones, tanto administrativamente como legislativamente. Y eso lo tenemos que tener claro. Yo creo que esto del presupuesto público debe de tener una modificación. Ya es tiempo que las entidades autónomas descentralizadas presenten también sus proyectos de presupuesto. ¿Por qué? Porque esto le va a dar mucha transparencia al gasto público. Ahora, los momentos presupuestarios. Son varios los momentos presupuestarios. Tenemos cuando se prepara el presupuesto, cuando se discute y se aprueba, cuando se ejecuta ya el gasto y la rendición de cuentas. Vamos a parar un momentito aquí, vamos a... Sí, alguien me levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano? Estoy para servirle. Buenas noches, licenciada. Fui yo la que levantó la mano. Es que con lo que usted mencionaba anteriormente, que usted decía que las entidades descentralizadas deberían de dar su anteproyecto, pero así como en el artículo 21 de la ley del presupuesto menciona que deben de presentar sus anteproyectos, o sea, que eso no es obligatorio para todos. Es que no es, ellos lo que mandan son sus anteproyectos, que es lo que dice la Constitución, pero ellos ya deberían de mandar su proyecto para aprobación. ¿Por qué? Porque esto lo que va a generar es transparencia y la veracidad en el gasto público. Entonces ya debería de ser esto. Ya estamos en la era de la publicidad. Ya todos, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos debiéramos de saber en qué se maneja el impuesto, en qué se maneja el presupuesto de la universidad. Eso es importante conocerlo. Por ejemplo, cuánto tenemos asignado nosotros en la facultad, para que lo conozcamos, porque nadie lo conoce. Yo al menos lo conozco. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Antes de que nos regresemos, ¿no hay pena de nieves? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos regresamos a donde estaba. Entonces, vamos a ver el primer momento presupuestario, es la preparación. ¿En qué consiste la preparación? Esto consiste cuando todas las dependencias, todos los ministerios, todas las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, envían sus anteproyectos al Ministerio de Finanzas Públicas, quien por intermedio de la Dirección Técnica del Presupuesto realiza los estudios para formular ya el proyecto. El proyecto que debe de ser enviado al Congreso de la República. Dice, se exceptúa del envío del anteproyecto, efectivamente ese mismo artículo que estaba diciendo Nieves, que es el 25, en donde dice que los organismos y entes
entes con independencia económica y funcional, así como las municipalidades de la República, solo remitirán copias de sus presupuestos al Congreso y al organismo ejecutivo antes del inicio de cada ejercicio fiscal y para fines de información y consolidación presupuestaria del sector público. Luego tenemos la otra etapa, y la otra etapa es la discusión y la aprobación. Bueno, en esta fase, casi en todos los países del mundo, de los cuales nosotros no estamos afuera, porque con nosotros pasa lo mismo, está a cargo del Congreso de la República. El organismo legislativo recibe el anteproyecto de presupuesto, quien debe de conocerlo, debe discutirlo y aprobarlo dentro de 3 sesiones consecutivas, debiendo llenar los mismos requisitos de la emisión de una ley ordinaria. Luego pasa al organismo ejecutivo para que éste sea promulgado y sancionado el proyecto de presupuesto. Y ahí nos quedaríamos. Voy a regresar. Hay alguien que ha levantado la mano. Aquí estoy para servirle, sin miedo. Licenciada, nuevamente soy yo. Yo tenía una duda. Así como el Ejecutivo tiene un plazo para entregar el presupuesto, el Legislativo tiene un límite para, es que yo tal vez no entendí la ley, para discutir en las 3 sesiones de presupuesto. Porque yo... O sea, no tiene un límite, pero no puede pasar de esa fecha que dice la ley, y son dice 30 días antes, o sea que esto se termina en noviembre, porque esa es la medida que nos da la ley. Dice 30 días antes del culminar el año debe de estar aprobado el presupuesto. Eso es lo que dice. Muy bien. Licenciada, no sé si la noticia que usted mencionaba era de una ampliación de que no ha aprobado CG Plan, no sé. Sí, esa era la ampliación, se amplió el presupuesto del Estado. Eso es importante que también lo sepan. Hoy se aprobó por el Congreso. Yo le estaba buscando aquí la noticia porque se las quería leer, pero de plano el jueves va a salir. Uh-huh. Es que sí, yo acabé justamente con usted dijo, yo solo encontré por la noticia del 21 de marzo. Ajá. Entonces, si quiere la comparto ahí en el chat. Pero así como yo leí que esto se aprueba por acuerdo gubernativo, o sea que todavía tiene que pasar por el legislativo. Claro, eso recuérdese usted que esa es la formación y sanción de ley. Eso está en la Constitución. Muy bien, gracias. No tenga pena. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No tienen ninguna duda, ninguna pregunta? Willy tenía algo que decirles. Lo miro que está entre los alumnos, Willy. Sí, buenas noches. No, licenciada, solo escuchando la cátedra. Bueno. Hubieron ciertas dudas, tal vez sí, pero hubieron ciertas dudas en relación al tema del envío de los laboratorios. Se estaban preguntando si los mandaban en forma individual o todos escaneados en PDF o en Word dirigidos directamente a un solo envío. Pero si creo que sería lo ideal. Eso ya dijimos como 500 veces. Dijimos que lo subieran y que lo mandaran en un solo archivo. Que mejor si era PDF para que no se cambiara en el camino. Ok, de acuerdo, Linda. ¿De acuerdo? Solamente era eso entonces. No se preocupa. Feli, Andrea, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo ya entregué mis laboratorios y todo, pero una recomendación para los compañeros es que lo hagan en iLove PDF, se llama la aplicación. Bueno, es en Google, lo buscan y ahí se les unen todos los PDFs para que no les cueste tanto. Muchas gracias, Feli. Oye, muy amable. Gracias. Sí, Julio Gilberto Pérez Lara. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Buenas noches, mucho gusto. Yo también ya entregué mis laboratorios, solo que yo los entregué individualmente. Le pregunté al compañero que tiene comunicación con usted sobre eso y me dijo que sí podía enviarlos todos en PDF, entonces envié los 6 pues PDF. Mire, se lo vamos a recibir, pero yo desde el principio les dije que para nosotros era que llegaran los 6 laboratorios juntos y aquí no me dejará nadie mentir que lo dijimos varias veces. Sí, pero licenciada. como ustedes siempre hacen lo que quieren, pues lo importante es que llegue. El problema es que si no llega, ese es el asunto. Pero aquí se les dijo desde el principio. Y se los digo
Les voy a decir por qué. Porque la experiencia nos dice que es más fácil que llegue un solo PDF. Son de años esta experiencia. O sea, nosotros hemos sido experimentados y la mejor manera era un solo PDF. Eso era lo que queríamos. Pero si ya lo mandó... Perdón, Eligda, yo quiero aclararle... Perdón, Eligda, yo quiero aclararle al compañero Pérez Lara que él nunca se ha comunicado conmigo. Con usted no, Haroldo, fue con el compañero Diego, que es el que tiene comunicación con el licenciado. Bueno, pero nosotros le damos directrices a Diego y Diego me preguntó y yo lo mandé por audio. Sí, yo le pregunté personalmente a Diego y él me contestó que sí. Entonces, como lamentablemente nosotros no tenemos comunicación. No es así, no es así. Si está Diego, que lo confirme, porque yo no le dije a ese Diego. Las instrucciones. No, yo no le dije a ese Diego, y yo le puse en un audio a ustedes para que se lo reenviaran en WhatsApp. Diego exactamente dijo que era un solo archivo. Bueno, o sea, Diego dijo un solo archivo y eso era lo que estamos manejando, pero mire, ahorita le da tiempo a hacerlo. Sí, lo puedo volver a enviar entonces. Vuélvalo a mandar, que es como nosotros se lo pedimos. De acuerdo. O sea, Diego, yo le digo una cosa, lo que sí quiero que sepan claramente establecido es que Diego no es el que da las directrices, las directrices se las damos nosotros a Diego. Así que Diego debió habernos preguntado a Willy o a mí, que tiene medios para preguntarnos cuál era la situación. Ahora sí, como lastimosamente nosotros no tenemos comunicación directa con ustedes, entonces no es cierto porque todo lo hemos solucionado y está la coordinación también. Discúlpame, pero eso es una manera, porque si no me llamarían a las 12 de la noche y llamarían a las 6 de la mañana para hacer un montón de cosas. Y les voy a decir por qué no tengo yo comunicación directa con ustedes. No tengo comunicación directa con ustedes porque el año pasado llamaban los bolos a las 2 de la mañana preguntándome cosas. Entonces, por eso toda la comunicación se hace a través de Willy. Willy inmediatamente se comunica conmigo. Gracias, licenciada. Hacemos las cosas y se acabó. Así que, les digo, las instrucciones fueron claras. Sí, ahorita levantó la mano. En el orden tengo a Héctor Alfonso Rodríguez. ¿Qué manda? Licenciada, muy buenas noches. Solo una pregunta. ¿Va a compartir las diapositivas del día de hoy? No, porque no hemos terminado el punto. Cuando termine este punto, yo se los mando y esto lo vamos a terminar el día jueves. Entonces, gracias, licenciada. Buenas noches. Yo se los mando. Sí. Lothar Robinson Araujo, ¿qué marca? ¿Qué manda? Hola, Ligda, buenas noches, gusto saludarle. Pues solo como una recomendación, pues tal vez para una próxima ocasión, tomar en cuenta que pues no todos los estudiantes contamos con un recurso económico de un buen teléfono o para poder transformar todos los archivos en PDF. Por lo menos en mi caso, a mí ahorita me está costando un montón para podérselo enviar como usted lo solicitó. Entonces, pues, para que tenga algún tipo de consideración en pues yo con mucho gusto lo voy a tener, pero cuando yo les dije cómo lo tenían que mandar, creo que fue el momento para que me dijeran lo que está pasando ahorita. Esa es la situación. Entonces, lógicamente, eso me lo hubieran dicho antes, ¿verdad? No ahora. Pero vamos a ver y que no haya ningún problema. Sí, Andrea Cian, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Solo para confirmar, yo tengo examen hoy con usted después de terminar la clase. Después de esto tenemos. ¿Y qué hizo con el laboratorio? ¿Qué laboratorio? ¿Ya los entregué, licenciada? Ya los entregó, perfecto, ¿sí? Claro que sí. Sí, ahorita solo terminamos esto y yo vuelvo a ingresar. Gracias, licenciada. Muchas gracias. ¿Qué manda? Hilda tiene levantada la mano. Sí, buenas noches, licenciada. Solo que le iba a comentar que yo mandé mi laboratorio, pero a la hora de abrirlo me salía solo una imagen, por decirlo así. Entonces tuve que volver a mandar el correo y cuando se lo volví a enviar, ahí ya salía el documento completo, solo para que lo tuviera en cuenta, porque lo mandé 2 veces por lo mismo. Ajá. Está bien, no hay ningún problema, entonces vamos a buscarlo de esa manera, no hay ningún problema. Gracias, licenciada. No se preocupe. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Qué manda? ¿Tienen otra pregunta?
No, licenciada, buenas noches. Buenas noches, bueno, entonces nos quedamos aquí y pasen feliz noche. Aquí dice Feliz noche, licenciada. Gerardo González dice LAM no sé qué, I love you PDF, Ignacio Castellanos, ¿qué dice? Ignacio Castellanos. Es la aplicación para unir los documentos. Los documentos. Pero hizo I love you, ¿qué cosa? No, es que se llama la página. Así se llama la aplicación, la página. Ajá. Muchas gracias, muy amable entonces. Feliz noche, licenciada. Pasen feliz noche, nos vemos. Entonces, Feliz noche, Andrea, licenciada. un momentito y a las 8:05 volvemos a juntar.